Estás muy vieja para eso. Eso fue lo que me dijo mi hijo. Así, sin filtros, sin mirarme a los ojos, sin vacilar ni un segundo. Como si estuviera tirando a la basura algo que ya no sirve. Y yo simplemente lo observé. Tragué en seco, me di la vuelta y subí las escaleras como si nada. Pero por dentro, algo se rompió. No lo sabía aún, pero mi maleta ya estaba hecha. Esa misma noche me iría, y nada volvería a ser como antes. Pero para que entiendas cómo llegué a ese punto, tienes que retroceder conmigo unas cuantas décadas. Porque esta historia no empieza con un portazo, ni con una traición. Comienza con amor, con entrega, con sacrificio, con silencios que se fueron acumulando durante años, como polvo en los rincones de una casa que todos usan pero nadie limpia. Y cuando la última capa cubrió el último rincón, explotó. Mi nombre es Alma Castañeda. Tengo 67 años. Viuda desde hace 9. Madre de un solo hijo, Gael. Lo crié sola desde que tenía 7 años, cuando su padre murió de cáncer de páncreas. Mario, mi esposo, fue un hombre bueno, noble, pero también frágil. La vida no perdona a los frágiles, y a mí tampoco me perdonó. Así que de la noche a la mañana me convertí en madre, padre, enfermera, trabajadora, escudo, fortaleza, todo en una sola persona. Y no me quejo. Lo hice por amor. Lo hice por Gael. Trabajaba en casa como costurera. No ganaba mucho, pero mis clientas eran leales. Mujeres de barrio, madres como yo, que sabían que en cada prenda yo dejaba el alma. Mientras cosía, vigilaba a Gael. Mientras bordaba, le repasaba las tablas de multiplicar. Mientras zurcía, le preparaba su merienda. Durante años fui su mundo. Él era el centro del mío. Nunca volví a salir con nadie. No porque me lo impusiera. Simplemente no cabía otro hombre en mi tiempo ni en mi corazón. Ser madre era mi propósito. Y por muchos años fue suficiente. Gael fue un niño brillante, inteligente, educado, elogiado por maestros y vecinos. Me hacía sentir orgullosa. Cada vez que alguien lo alababa, yo sentía que mi esfuerzo valía la pena. Cuando logró entrar a la universidad, lloré de emoción, pero también de miedo. Sabía que lo perdería un poco, que la distancia se llevaría las cenas juntos, las charlas largas, las preguntas antes de dormir. Pero no me importó. Vendí mis joyas, cosí día y noche, ahorré hasta la última moneda. Todo para que él pudiera vivir su vida sin carencias. A veces yo no comía para que él pudiera hacerlo. Y no me arrepiento. Terminó sus estudios, se convirtió en arquitecto y conoció a Rosana. Desde el primer día supe que esa mujer no me quería cerca. Siempre me llamó suegrita, pero su voz sonaba como cuchillo cubierto de terciopelo. Era elegante, refinada, precisa, y con una mirada que me analizaba como si fuera una pieza fuera de lugar en su decoración perfecta. Pero yo fingí no notarlo. Sonreí, me esforcé, me hice la ciega. Cuando nació Renata, mi nieta, sentí que me devolvían la vida. Esa niña me devolvió los abrazos que la vida me había quitado. Me decía que yo olía a chocolate, que le contara cuentos, que no me fuera nunca. Yo le bordaba vestidos, le preparaba pasteles. Volví a sentirme útil, amada. Pero a medida que crecía, me fui convirtiendo en parte del mobiliario. Útil, sí, pero invisible. Rosana fue la primera en sugerir que me mudara a vivir con ellos. «Así estás más cómoda, suegrita», dijo. Pero me metieron en un cuartito del fondo, el que antes usaban para guardar escobas. «Privacidad», lo llamaron. Yo lo vi por lo que era. Aislamiento. Gael no dijo nada, como casi siempre. Al principio no me molestó. Estaba cerca de Renata. Ayudaba en lo que podía.
Pero poco a poco dejé de ser madre, abuela, mujer. Me convertí en un recurso. Me hablaban solo para pedirme cosas. Alma, recoge a la niña. Alma, ¿lavaste los platos? Alma, baja el volumen. Alma, Rosana y yo saldremos un rato. ¿Puedes quedarte con la niña? Ya no era Alma. Era un nombre útil. Y aún así, seguí. Porque me habían enseñado que una madre no abandona, que una abuela se sacrifica, que las mujeres buenas callan. Hasta que una tarde cualquiera, mientras revisaba viejas fotos en mi teléfono, recibí un mensaje inesperado. Tomás Alvarenga. Ese nombre me sacudió el pecho. Era él. Mi primer amor. El chico que me escribía poemas, que me cantó bajo la ventana, que me prometió que nos escaparíamos juntos cuando cumpliera 18. Pero nunca lo hicimos. La vida, los padres, los caminos, nos separaron. Y ahí estaba su mensaje, después de 40 años. ¿Eres tú, Alma? No puedo creer que te encontré. Mis dedos temblaban. Le respondí con un simple «Sí, soy yo». Y así empezó todo. Conversaciones largas, llamadas, risas que no recordaba que tenía, fotos, confesiones. Él también estaba solo, también viudo, también cansado de ser invisible. Me escuchaba, me preguntaba qué sentía, qué soñaba, qué deseaba. Y yo no supe qué responder, porque hacía décadas que nadie me hacía esas preguntas. Empecé a escribir en un cuaderno, cosas simples. Hoy me siento viva. Hoy recordé que soy mujer. Me miré al espejo con otros ojos. Me pinté los labios. Sonreí. Todo por él. Y por mí. Hasta que un día me lo propuso. Ven, tengo una posada frente al mar. Podemos caminar, hablar, reír, redescubrirnos. No supe qué decir. Me sentía una adolescente, pero también tenía miedo. Miedo de no atreverme, miedo de sí hacerlo. Tardé semanas en decidirme, pero cuando lo hice, preparé mi maleta en silencio. Guardé ropa ligera, un vestido que hacía años no usaba, perfume, un libro de poemas. Y bajé a hablar con mi hijo. Gael estaba en la cocina, Rosana con su celular, Renata jugando. Les pedí que me escucharan. Les dije que había reencontrado a alguien, que estaba ilusionada, que quería irme unos días, solo unos días. No pedí permiso, solo compartí. Y entonces lo dijo. Estás demasiado vieja para eso. No lo gritó. No lo dijo con enojo. Lo soltó como una verdad universal, como una sentencia. Rosana me miró como si confirmara lo que siempre pensó de mí. Gael se encogió de hombros. Y Renata ni siquiera levantó la vista. Me tragué las lágrimas. Subí las escaleras. Cerré la maleta. Bajé con el corazón, roto pero la decisión firme. Y justo en ese momento, escuché un coche detenerse afuera. Era Tomás, estaba allí, esperándome, con esa mirada que una vez me prometió el mundo. Rosana se levantó. Gael frunció el ceño. Nadie dijo nada. Tomé mi maleta. Me acerqué a Renata. Le acaricié el cabello. Le dije que la amaba. Y crucé la puerta sin mirar atrás. Y así empezó mi nueva vida. Porque cuando una mujer decide dejar de morir en vida, no hay cadena que la detenga. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Tal vez la respuesta no esté en lo que pasó anoche, sino en todo lo que callé durante décadas. Porque esta historia no comienza con un portazo ni con una maleta. Comienza mucho antes. Comienza cuando decidí que amar era un lujo que no me podía permitir. Me llamo Alma Castañeda. Tengo 67 años. Y durante 60 de ellos viví para los demás. Nací en un pueblo pequeño del interior, hija de costurera y jornalero.
Mi madre solía decir que las mujeres teníamos 2 destinos: servir o resignarse. Yo crecí creyendo que eso era cierto. Aprendí a coser a los 9 años. A los 14 ya llevaba el sustento a casa. A los 19 conocí a Tomás Alvarenga, el único hombre que alguna vez me miró como si yo fuera algo más que útil. Tomás era diferente, amable, soñador. Me hablaba de libros, de música, de mar. Con él sentí por primera vez que tenía voz, que no solo era una hija obediente, sino también una muchacha que podía reír, llorar, elegir. Pero no duró. Él se fue a estudiar a la capital. Yo me quedé. Mi madre enfermó. Mi padre murió. Y con ellos se fue también la posibilidad de seguir mis propios sueños. Conocí a Esteban, un buen hombre, honesto, trabajador. Nos casamos y al poco tiempo nació Gael, mi hijo, mi razón de ser. Porque cuando una es madre, bueno, el mundo te convence de que tu vida ya no importa. Esteban murió de cáncer cuando Gael tenía apenas 7 años. Y fue entonces cuando yo desaparecí. No de golpe, no con un adiós, sino poco a poco. Me desdibujé entre loncheras, uniformes escolares, deberes, cenas y noches sin dormir. Trabajaba como costurera desde casa. Cosía hasta que los dedos me sangraban. Cada prenda era para pagar la escuela, los libros, el médico. Nunca me quejé, porque era mi hijo, y todo lo hacía por amor. Gael creció rodeado de cuidados, pero también de silencios. Nunca le hablé de mis sueños, de mis miedos, de mis noches solitarias. ¿Para qué? A nadie le interesa el alma de una madre. Con los años, él se volvió un joven brillante, ambicioso. Estudió ingeniería, consiguió un buen trabajo, se casó con Rosana, y yo me convertí en una sombra más en su casa. Cuando me jubilé, vendí mi máquina vieja de coser. No porque me hiciera falta el dinero, sino porque pensé que, tal vez, era hora de descansar, de vivir un poco para mí, ilusa. ¿Y qué vas a hacer ahora, mamá?, me preguntó Gael cuando le dije que ya no cosería más. No sé, leer, caminar, escribir quizá. Él se rió, sin malicia. Ya estás grande para esas cosas, ¿no? Y yo me callé. Rosana fue más directa. Nos vendría bien que cuidaras de Renata. La llevas al colegio, la recoges, le das de comer. Así no tenemos que pagar niñera. Y así fue como, sin preguntar, me instalaron en el cuartito del fondo. Pequeño, húmedo, con una ventana que apenas dejaba pasar la luz. Allí puse mis pocas cosas. Un par de libros, una foto de Esteban, una de Gael cuando era niño. Y mis silencios. Los días pasaban idénticos. Levantarme antes que todos, preparar el desayuno, vestir a Renata, acompañarla a la escuela. Luego, limpiar la casa, hacer la comida, lavar la ropa. En la noche, cenar sola, mientras ellos veían televisión en la sala. Renata era mi única alegría. Una niña dulce, curiosa, sensible. A veces se me acercaba con un dibujo y me decía: «Abu, esta eres tú». Con alas, yo sonreía, porque solo ella me veía. Pero en la casa, yo no era Alma. Era mamá, la abuela, la señora que cuida. Nunca una mujer. Nunca alguien con pasado, con deseo, con historia. A veces escuchaba a Rosana quejarse. «Tu madre deja todo donde no va». «No, barre bien, olvida cosas». Y Gael simplemente asentía. «Está grande ya». Sí, estaba grande. Grande para ser usada, pero, al parecer, nunca lo suficientemente grande para ser respetada. Pasaron los años. Los cumpleaños de Gael se celebraban con fiestas, los míos, con silencio.
Nadie me preguntaba cómo estaba, qué quería, si soñaba con algo. Una noche, mientras doblaba la ropa de Renata, encontré una libreta vieja mía, de cuando era adolescente. Allí había escrito poemas, pensamientos, pequeños relatos. Al abrirla, sentí una punzada en el pecho. ¿Quién era esa chica que escribía sobre el mar, sobre la libertad, sobre besos que no se dieron? Esa noche lloré. No por tristeza, sino por ausencia. Me faltaba yo. Pero el mundo no se detuvo. La rutina continuó. Un día, por mera curiosidad, abrí una cuenta en Facebook. Renata me había enseñado a usar el celular y pensé que, tal vez, podía encontrar antiguos conocidos. Y entonces, como un susurro del pasado, apareció un mensaje. ¿Eres tú, Alma Castañeda? Era Tomás. Mi corazón dio un vuelco. Le respondí, con manos temblorosas. Y así comenzó todo. Primero fueron mensajes cortos, después conversaciones largas. Me contó que también había enviudado, que nunca me olvidó, que cada vez que escuchaba una canción de Mercedes Sosa, pensaba en mí. Yo volví a sonreír, a esperar la noche para hablar con él, a maquillarme, aunque fuera solo para una videollamada. Volví a escribir, volví a verme. Claro, no tardó en llegar la sospecha. Rosana notó que algo en mí había cambiado. Me seguía por la casa con ojos fríos. Gael también. Una tarde me preguntó, ¿con quién hablas tanto últimamente? Con un amigo. ¿Qué amigo? Uno de la juventud. Tomás. Su cara se endureció. ¿Un exnovio? No respondí. Porque sí, porque no tenía que explicarlo. Mamá, ten cuidado. A tu edad, esas cosas ya no... Y ahí estaba otra vez, el juicio, el límite. Pero yo ya no era la misma. Un mes después, Tomás me propuso vernos, ir juntos a la costa, a la posada que ahora dirigía. Me dijo que me merecía el mar, que mi voz todavía tenía música, que mi piel, aunque arrugada, aún podía estremecerse. Acepté. Tenía miedo. Claro, pero también tenía hambre. Hambre de mí, de todo lo que me había negado durante décadas. Una tarde le conté a Gael. Esperaba dudas, quizá una charla. No la sentencia. ¿Tú? ¿Enamorada? Mamá, estás vieja para eso. Vas a hacer el ridículo. Rosana estaba detrás. Sonrió con ese gesto afilado que siempre me incomodó. Pobrecita, no sabe lo que hace. No respondí. Fui a mi cuarto y terminé de cerrar la maleta. Ya estaba lista. No desde hoy, desde hace años. Esa noche, mientras todos dormían, un auto se detuvo frente a la casa. Negro, elegante. Tomás bajó con una flor en la mano. No miré atrás, porque por fin, después de una vida entera, me tocaba caminar hacia adelante. Pero para que entiendas lo que pasó después, tienes que volver conmigo, unos cuantos años atrás, al día en que mi corazón se rompió y nadie lo notó. Una tarde cualquiera, mientras tejía en el pequeño rincón del patio, algo cambió. No fue el viento, no fue el sol, fue un sonido distinto, el timbre de una notificación que apenas sabía reconocer. El viejo teléfono que me regaló Gael, más por compromiso que por cariño, vibró 2 veces. Lo miré con esa mezcla de curiosidad y miedo que sentimos las mujeres que han sido entrenadas para servir, pero no para esperar sorpresas. Era un mensaje por Facebook, de un nombre que me hizo detener el aliento. Tomás Alvarenga. Ese nombre había estado enterrado bajo capas de rutina, silencio y deber. Había sido el dueño de mis primeros temblores, de mis risas más tontas, de la carta que nunca respondí. Un amor adolescente, puro, interrumpido por el mandato de un padre severo que decía: el deber va primero, el amor viene después, si es que viene.
Tomás. El mensaje era simple. ¿Eres tú, Alma Castañeda? Si es así, espero que estés bien. He pensado mucho en ti últimamente. El corazón me saltó como si tuviera 17 otra vez. Me temblaron las manos. Leí y releí la frase 10 veces antes de atreverme a responder. ¿Era realmente él? ¿Por qué ahora? ¿Qué quería de mí? Pero no pude evitarlo. Sí, Tomás, soy yo. ¡Qué sorpresa tan grande! Así comenzó todo. Un hilo de palabras que, al principio, eran tímidas, nostálgicas, y luego se volvieron confesiones, risas, memorias compartidas. Me contó que había enviudado hace 5 años, que tenía una pequeña posada en la costa, que nunca se casó por completo con la vida después de mí. Yo no supe qué decir. Él hablaba como si el tiempo no nos hubiera arrancado más de 40 años, como si lo nuestro se hubiera quedado en pausa. Cada noche hablábamos por videollamada. Yo me maquillaba apenas, con ese rubor antiguo que aún guardaba en una lata oxidada. Me peinaba, me sentaba en la pequeña mesa del comedor y hablábamos de la juventud, del cine de los años 70, de las cosas que habríamos hecho juntos. Me reía de verdad. Después de años, Rosana fue la primera en notar el cambio. «Estás distinta, Alma», me dijo una mañana fingiendo una sonrisa. «¿Te estás arreglando para alguien?» No respondí. Ella no merecía mis palabras. Pero por dentro, algo en mí se encendía. No era solo Tomás. Era la vida regresando. Era la mujer despertando. Empecé a escribir. No sé de dónde salió ese impulso. Compré un cuaderno en una papelería de barrio, uno de tapas duras, como los que usaba en la escuela. Empecé a escribir frases que tenía atascadas hace años. Cosas que nunca dije. Cartas que nunca envié. Verdades que me tragué. Me volví adicta a ese cuaderno. A veces escribía de madrugada, a escondidas. Otras veces, en el parque, mientras fingía leer. Tomás leía mis escritos. Le gustaban. Me animaba a seguir. Decía que mi historia merecía ser contada, que había miles de mujeres como yo, silenciadas, invisibles. Alma, tienes que dejar que el mundo te escuche. Yo reía nerviosa. ¿Qué mundo iba a querer oírme? Un día él propuso algo más. «¿Y si vienes unos días? Nada más. Un café frente al mar. Un paseo por el malecón. No tienes que decidir nada, Alma. Solo permítete sentir». Sentí vértigo. La idea me emocionaba y me aterraba al mismo tiempo. Ir, verlo, dejarme llevar. Lo pensé durante días y entonces lo decidí. Fui a hablar con Gael. Quería decírselo con calma, que entendiera que era algo bonito, que no estaba huyendo, que no me estaba volviendo loca. Lo encontré en la cocina, revisando su celular. «Gael, necesito contarte algo», dije con voz firme. Me miró, impaciente. Ya no tenía tiempo para mí. Su madre era un mueble más de la casa. Estoy hablando con alguien, con un hombre. Alguien que conocí hace muchos años. Quiero verlo. Quiero visitarlo unos días. Él parpadeó, confundido, como si no entendiera las palabras. ¿Qué? Estoy hablando con Tomás, un viejo amigo. Me ha invitado a su casa en Miltimediatas, la costa. Quiero ir. La pausa fue eterna. Luego soltó la frase. ¿Tú estás loca? ¿A tu edad? ¿Qué te pasa, mamá? Estás vieja para esas cosas. Y ahí fue, la frase. El cuchillo. Estás vieja para eso. No gritó, no hizo escándalo. Solo dejó caer el veneno con una pasmosa naturalidad, como si fuera lógico que una mujer de mi edad no pudiera amar, como si mi soledad fuera una cárcel de la cual no debía escapar. Rosana apareció detrás de él, cruzada de brazos. «Alma, entiéndelo. Estás confundida.
No te expongas al ridículo. ¿Qué va a decir la gente? No respondí. Miré a mi hijo, al hombre que crié con tanto amor, con tanto esfuerzo. Y no lo reconocí. Regresé a mi cuarto, cerré la puerta y no lloré. Fui al armario, saqué la maleta que tenía escondida debajo de la cama. Ya estaba medio hecha. La había preparado días, antes por si acaso. La terminé de cerrar, no por rabia, no por impulso, por decisión. En la mesa de noche dejé una nota, sencilla. Decía: no estoy huyendo, estoy eligiendo vivir. No estoy vieja para amar, estoy viva para hacerlo. Tomás. Llegó esa noche. Un coche negro, elegante, se detuvo frente a la casa. Yo salí en silencio. Renata me vio desde la ventana. Le sonreí. Ella me devolvió la sonrisa, aunque no entendía del todo. Rosana corrió a la puerta. ¿Te vas? ¿Así? ¿Sin despedirte de Renata? No estoy desapareciendo. Estoy empezando. Y me fui. En el coche, Tomás me tomó la mano. No dijo nada. Solo sonrió. ¿Estás bien? Ahora sí. Y mientras nos alejábamos, el alma me temblaba. De miedo, de emoción, de libertad. Pero para que entiendas por qué este momento lo cambió todo, tienes que retroceder conmigo un poco más. Porque antes de renacer, hay que aceptar que una parte de ti estaba muerta. El olor a sal me golpeó el rostro apenas bajé del coche. El mar estaba justo allí, al otro lado de una verja blanca, rompiendo suave contra las piedras. Era como si me estuviera esperando, como si supiera todo lo que había dejado atrás para llegar hasta él. Tomás se bajó primero, rodeó el coche y me ofreció la mano. «Bienvenida a tu nueva vida», susurró. No dije nada, solo asentí y apreté sus dedos. Me temblaban las piernas, pero no era miedo. Era algo parecido a libertad. La posada era pequeña, como él había descrito. 4 habitaciones, todas con balcones que daban al océano. Un patio con bugambilias, mesas de madera, cortinas que danzaban con el viento. En una esquina, una pequeña cafetería que olía a pan recién hecho y café tostado. No era lujo, era alma. Tomás vivía allí desde que enviudó. Me contó que su esposa había muerto de un infarto mientras dormía. Sin drama, sin despedidas, solo se fue. Me lo dijo con tristeza, pero sin peso. Había hecho las paces con su pasado. Ahora me ofrecía un lugar en su presente. Me instalé en una de las habitaciones. No era grande, pero tenía todo lo que necesitaba. Una cama limpia, una ventana generosa y una mesa donde podría escribir. Porque sí, pensaba escribir. No sabía aún qué. Pero desde que Tomás reapareció en mi vida, algo dentro de mí se había abierto. Como una grieta por donde la luz empezaba a colarse. Los primeros días fueron un redescubrimiento. Me levantaba con el sonido de las gaviotas. Caminábamos por la playa al amanecer, descalzos, sin prisa. Hablábamos poco, pero cada silencio estaba lleno de sentido. A veces me sorprendía riendo sola, mirando mi reflejo en el espejo y notando cómo la piel no había cambiado, pero sí la expresión. Ya no me veía apagada. Me veía despierta. Empecé a escribir cartas que nunca enviaría. A Gael, a Rosana, a Renata. Les decía lo que nunca me había atrevido. Les contaba quién era yo. No la madre sumisa ni la abuela siempre disponible. Les hablaba Alma, la mujer, la que amaba, la que también merecía ser amada. Una tarde, mientras tomábamos café en el patio, Tomás me miró y dijo: «Tienes historias en los ojos. Cuéntalas. ¿Crees que alguien querría escucharlas? Creo que si escribieras lo que has vivido, muchas mujeres se sentirían menos solas». Esa noche comencé. No una carta, sino un relato.
Empecé por el principio, por esa frase que me arrancó del pecho todo. «Estás vieja para eso». Las palabras salían solas. Lloré mientras escribía, pero también me reí. Recordé cosas que creía olvidadas. El primer beso con Tomás, la risa de Gael cuando era niño, la primera vez que sentí que mi vida ya no me pertenecía. Escribí hasta quedarme dormida, con la pluma en la mano. Al día siguiente, mientras desayunábamos pan dulce y leche caliente, leí a Tomás una parte. Él escuchó en silencio. Al final, besó mi frente. «Eso que escribiste es un comienzo, y los comienzos merecen espacio». En los días siguientes, comencé a recibir mensajes de Gael. Primero cortos, luego más agresivos. «Mamá, ¿dónde estás? Renata pregunta por ti. Estás siendo irresponsable». No respondí. «Aún no». Rosana escribió también, en su tono educado, fingidamente dulce. «Alma, entiendo que necesites un tiempo, pero Renata no para de llorar. No deberías dejarla así. No es justo para ella». No mencionaban amor. No preguntaban cómo estaba. Solo mencionaban la culpa. Yo la sentía. Claro que sí. Pero también sabía que si volvía, me apagaría para siempre. Y esta vez, había algo más fuerte que la culpa. La vida. Un día, mientras caminábamos por el malecón, vi una niña de la edad de Renata correr hacia su madre. La abrazó fuerte. Me dolió el pecho. Me senté en una banca y lloré en silencio. Tomás me abrazó. «¿Quieres llamarla?», negué con la cabeza. «No ahora. No desde la tristeza. Quiero llamarla cuando pueda hablarle con amor, no con miedo». Entonces ocurrió lo inesperado. Una mañana, un sobre blanco llegó a la posada, sin remitente. Dentro, una notificación legal. Rosana y Gael me acusaban de abandono familiar y influencia perjudicial sobre la menor. Temblé. Le mostré el papel a Tomás. No dijo nada. Solo sacó su celular y llamó a alguien. «Bruno, necesito que vengas. Es urgente». Bruno llegó esa misma tarde. Era abogado, amigo de Tomás desde la juventud. Leyó la notificación con el ceño fruncido. «Esto no tiene peso legal, pero sí emocional. Están jugando sucio. Quieren quebrarte. ¿Y si lo logran?». Bruno me miró con firmeza. «No lo permitiré. Vamos a responder. Vamos a mostrar que no huiste, que decidiste vivir. Y eso no es un crimen». Esa noche no dormí. Pensé en Renata, en sus manitas agarrando las mías, en sus dibujos, en cómo decía que yo era su persona favorita. ¿La estaba perdiendo? Tomás me abrazó mientras lloraba en la cama. «No te van a quitar eso. Renata sabe quién eres, y un día, cuando pueda, va a elegir verte, porque el amor verdadero no se olvida». Pero las cartas legales siguieron llegando. Rosana incluso llamó a la posada. Fue Tomás quien atendió. «No vuelvas a llamar aquí», le dijo firme pero sin perder la compostura. «Alma está bien y no está sola». Yo lo miré, agradecida. Bruno propuso una estrategia: preparar una defensa emocional y legal. Demostrar que yo no había abandonado a nadie, sino que había sido ignorada por años. Que lo mío no era huida, sino supervivencia. Y así comenzamos a recopilar pruebas, mis cartas, mis registros, mi historia. Pero el juez, influenciado por el tono formal de la denuncia, decidió que Renata debía ser escuchada. Una audiencia fue marcada. La niña sería interrogada. Sentí que el corazón se me salía del pecho. «No quiero que la pongan en medio», dije desesperada. «Es una niña. Confía», dijo Bruno. A veces, los niños ven con más claridad que los adultos. Y entonces,
el miedo se transformó en esperanza. Porque si algo sabía con certeza, era que Renata me amaba. Y que el amor, aunque lo quieran enterrar, siempre encuentra una forma de salir a la superficie. El día del juicio amaneció frío y gris, como si el cielo compartiera el peso que sentía en el alma. La ciudad parecía envuelta en una neblina espesa, y a cada paso que daba hacia la corte, sentía que la historia de mi vida se jugaba en ese instante. Los años, las heridas, los silencios acumulados, todo parecía converger en aquella sala donde por fin tendría la oportunidad de enfrentar a Gael, a Rosana y sobre todo a mí misma. Entré con la cabeza erguida, aunque por dentro sentía una mezcla tumultuosa de miedo, ansiedad y una determinación que nunca antes había experimentado con tanta claridad. No estaba ahí solo para defender mi derecho a ver a mi nieta, sino para reclamar el lugar que la vida y el amor me habían negado durante tanto tiempo. El tribunal estaba lleno. Vi caras conocidas, vecinos, familiares distantes y también gente que nunca antes había cruzado palabra conmigo. Todos parecían esperar un espectáculo, una batalla de palabras y emociones. Pero para mí, aquello era mucho más que eso. Era una oportunidad de renacer. El juez, un hombre de mediana edad con ojos firmes y voz pausada, llamó al orden y pidió que comenzaran las declaraciones. Mi abogado, Bruno, se acercó y me susurró al oído: «Recuerda, Alma, habla desde el corazón. Ellos no entienden nuestra verdad, pero tú la tienes clara». Primero llamaron a Renata, mi nieta. La vi entrar con paso tímido, sus manos entrelazadas frente a ella, y sentarse en la silla destinada a los testigos. A pesar de su corta edad, su mirada era profunda, llena de una inocencia que había sido golpeada por las ausencias y las peleas familiares. Cuando le preguntaron cómo se sentía respecto a mí, no dudó. «Extraño mucho a mi abuela», dijo con voz temblorosa pero sincera. «Cuando ella estaba conmigo, me sentía segura y feliz. Me contaba historias antes de dormir, me enseñaba canciones y siempre sabía cómo hacer que me riera, incluso cuando estaba triste. Mis papás dicen que es mejor que esté con ellos, pero yo sé que mi abuela me quiere de verdad y yo la quiero a ella». Esas palabras resonaron como un eco en la sala. Sentí que el corazón me latía con fuerza mientras las lágrimas luchaban por salir. Gael bajó la mirada, incómodo, y Rosana apretó los labios. Pero la verdad de Renata era un golpe imposible de ignorar. Luego fue mi turno. El juez me miró fijamente, esperando que explicara mi versión de los hechos. Me levanté con las manos un poco temblorosas, pero la voz firme. «Señor juez», comencé, «mi vida ha sido una larga serie de sacrificios silenciosos. Crié a mi hijo sola después de la muerte de su padre, trabajando día y noche para que tuviera un futuro digno. Sin embargo, en ese camino, me olvidé de mí misma. Viví en las sombras de mi propia casa, invisible, sin que nadie me viera realmente. Cuando finalmente me permití sentir, amar y vivir, me dijeron que estaba loca, que ya era demasiado vieja para eso. Pero yo les digo hoy, con todo respeto, que envejecer no es sinónimo de desaparecer, que el amor no tiene fecha de caducidad, que merezco ser feliz, merezco ser libre, y haré todo lo posible por estar presente en la vida de mi nieta, no como una carga, sino como una mujer que ha vuelto a nacer». Mi voz se quebró ligeramente y vi cómo el juez asentía con comprensión. Rosana tomó la palabra después, tratando de pintar un cuadro diferente. «Su señoría, esta mujer abandonó a su familia en el momento en que más la necesitábamos», dijo con voz fría y calculada. «Renata sufrió, se sintió sola y desprotegida. Esto no es amor, es irresponsabilidad». Intenté no dejar que sus palabras me hirieran,
porque sabía que eran armas arrojadizas lanzadas para mantenerme fuera de la vida de mi nieta. El juez pidió entonces que Gael respondiera a varias preguntas. Por primera vez en mucho tiempo, lo vi dudar. No pudo sostener mi mirada cuando se le cuestionó si había intentado comprenderme. Eso fue revelador. El proceso se prolongó durante horas, con testimonios y alegatos, cada uno cargado de emoción y tensión. Sentí el peso de cada segundo, cada palabra, como si de mi vida misma dependiera. Al final, el juez dio su veredicto. Mantuvo mi derecho a visitas regulares con Renata y declaró que la decisión final sobre dónde vivir sería de la niña, respetando siempre su bienestar y deseos. Una ola de alivio me invadió, como si un enorme peso se levantara de mis hombros. Renata corrió hacia mí en cuanto salimos de la sala. La abracé con fuerza, sintiendo cómo sus lágrimas se mezclaban con las mías. Era el principio de algo nuevo, la posibilidad real de recuperar el tiempo perdido. Pero la vida, con su irónica crueldad y su inesperada generosidad, tenía más sorpresas preparadas para mí. Una tarde en la paz de la posada donde Tomás y yo habíamos construido un refugio para nuestras almas heridas, él me tomó la mano y mirándome con una ternura que parecía eterna, me pidió que nos sentáramos. «Alma», me dijo suavemente, «estos años a tu lado me han enseñado que el amor no tiene edad, que la felicidad merece ser buscada en cada instante. ¿Quieres casarte conmigo?» Sentí que el mundo se detenía. Aquellas palabras, que nunca creí volver a escuchar, me hicieron temblar de emoción y miedo. Con lágrimas en los ojos, que mezclaban dolor y esperanza, respondí que sí. Esa promesa no solo selló un compromiso, sino que simbolizó que, a pesar del paso del tiempo y las heridas del pasado, mi vida podía brillar con luz propia. Sin embargo, justo cuando pensaba que la historia había alcanzado su punto más dulce, recibí un correo que cambiaría todo. Una editorial reconocida quería publicar mi historia, no solo la mía, sino la de todas las mujeres que, como yo, habían sido silenciadas, invisibilizadas, pero que habían encontrado en el amor y la dignidad la fuerza para renacer. Ese correo fue más que una oportunidad. Fue la confirmación de que mi voz podía llegar más lejos, que mis años no eran una condena, sino un manantial de sabiduría y valor. Después de la audiencia, la vida no se detuvo para mí. Todo lo contrario, comenzó un camino nuevo, incierto y lleno de retos, pero también con una luz que hacía tiempo no sentía. La justicia había hablado, pero la verdadera batalla, ahora, era con el tiempo, con el recuerdo, con las heridas invisibles que el abandono había dejado en mi alma y en la de Renata. Los primeros días juntos fueron delicados, cargados de silencios incómodos y miradas que intentaban descubrir si aquella ausencia de tantos años podía ser borrada con unas horas, con unos gestos. Renata me miraba con una mezcla de cariño y distancia, como quien observa algo que no termina de reconocer, pero que aún guarda en el fondo del corazón. Ella, con solo 10 años, tenía el peso de un mundo que no le correspondía. En sus ojos podía ver la confusión y el miedo que se reflejaban cada vez que Gael o Rosana hablaban mal de mí, como si yo fuera la culpable de todo. A pesar de su inocencia, era una guerrera en secreto. En cada abrazo tímido que me daba, sentía que estábamos reconstruyendo un puente roto por años de rencores y mentiras. Tomás fue mi roca. Nunca dejó que me hundiera en la desesperanza ni en la culpa que a veces me acosaba. Cada mañana, cuando la brisa del mar entraba por la ventana y los rayos dorados del sol acariciaban la habitación, me recordaba que estaba viva, que merecía ser feliz. Me enseñó a mirarme con ojos nuevos, a comprender que el amor no tiene edad ni condiciones,
que el corazón puede latir fuerte y vibrar, incluso cuando el cuerpo comienza a mostrar las huellas del tiempo. El libro que escribí con mi historia tomó vida propia. Cada página estaba impregnada de lágrimas, de recuerdos, de sueños y de verdades que hasta entonces había guardado con miedo. No era solo mi voz la que hablaba, sino la de muchas mujeres que, como yo, se habían sentido invisibles, relegadas, como si el paso de los años fuera un castigo que les quitaba el derecho a sentir, a vivir, a amar. La respuesta fue abrumadora. Recibí cartas, mensajes y llamadas de mujeres que compartían sus propias historias de soledad, de abandono, de lucha. Sus palabras fueron bálsamo y fuego para mi alma. Fue entonces cuando decidí que debía hacer algo más que contar mi historia. Debía crear un espacio donde todas esas mujeres pudieran encontrarse, sanar y alzar la voz juntas. Así nació el Refugio de las Vidas Olvidadas. Un pequeño grupo que comenzó con solo 5 mujeres y que pronto creció hasta convertirse en una comunidad vibrante y fuerte. Nos reuníamos en la posada, compartíamos lágrimas y risas, miedos y esperanzas. Era como si cada encuentro fuera una ceremonia sagrada, un ritual de renacimiento colectivo. Pero no todo fue un camino de rosas. Gael y Rosana, aunque disminuidos en sus ataques, seguían intentando controlar nuestras vidas desde la distancia. La tensión en los encuentros familiares era palpable. Sus miradas cargadas de juicio, sus palabras llenas de reproches, hacían que cada reunión fuera una batalla silenciosa. Sin embargo, aprendí a defender mi espacio, a poner límites claros y firmes. No estaba dispuesta a retroceder ni un paso. Renata, con su corazón puro, comenzó a entender. En sus juegos, en sus preguntas inocentes, en sus pequeños gestos, se vislumbraba una nueva relación, más auténtica y sincera. Me di cuenta de que no solo ella me estaba reconociendo como abuela, sino que yo también estaba descubriendo en ella un motivo más para seguir adelante, para sanar las heridas que creí irreparables. Con Tomás, cada día era una aventura. Volvimos a sentirnos jóvenes, aunque nuestras arrugas contaran otra historia. Nos reíamos de las trivialidades, disfrutábamos del silencio compartido y de los largos paseos por la playa, donde el sonido del mar parecía borrar el ruido del pasado. Nos prometimos cuidar este amor con paciencia, con respeto y con la certeza de que no importaban las reglas que el mundo quisiera imponernos. Un día, mientras organizaba una de las reuniones del refugio, me encontré con una mujer que, con lágrimas en los ojos, me confesó que llevaba años sintiéndose invisible, como un fantasma para su propia familia. Sus palabras me rompieron el alma, pero también me dieron una misión clara: ser la voz de las que ya no podían hablar, de las que habían sido silenciadas por el tiempo y la indiferencia. La publicación del libro fue mucho más que un éxito editorial. Fue un grito en medio del silencio, una luz que se encendió para muchas mujeres que necesitaban saber que no estaban solas. Fui invitada a programas de radio, a eventos, y en cada oportunidad que tenía, hablaba con el corazón abierto. Mi historia, mi verdad, se había convertido en un faro para muchas. Gael intentó acercarse, con disculpas tímidas y palabras vacías. Su ego herido no le permitía entender del todo el daño que causó, pero yo ya no buscaba su aprobación. El perdón llegó, no para volver al pasado, sino para liberarme de la carga que tanto tiempo había llevado. Rosana desapareció de nuestras vidas sin más explicación. Su ausencia fue un alivio, aunque también un recordatorio de lo que había logrado superar. Mirando al horizonte desde la playa, con Tomás y Renata a mi lado, sentí una paz profunda, una calma que creí imposible. La vida me había dado otra oportunidad,
y esta vez estaba decidida a vivirla con toda la intensidad que me quedaba. Me dijeron que estaba vieja para reír, para amar, para soñar. Pero lo que no sabían es que, aunque el cuerpo envejezca y las arrugas marquen la piel, el alma puede renacer una y otra vez. Y la mía acaba de nacer de nuevo. El tiempo sigue avanzando, implacable, como un río que no se detiene ante nada ni nadie. Me siento aquí, en esta habitación silenciosa, frente a un papel en blanco que parece reflejar la vastedad de todo lo que aún siento, de todo lo que aún no he dicho. Es extraño pensar que, al contar esta historia, ya no me pertenece solamente a mí. Se ha convertido en un fragmento del alma colectiva de todas las mujeres que han sufrido el peso de la indiferencia, el desprecio y el olvido. Historias que se repiten en ecos profundos, en sombras que se extienden sobre generaciones enteras, ocultas bajo capas de silencio impuesto. Recuerdo con nitidez aquellos días oscuros en los que sentía que el mundo me aplastaba sin misericordia. Cada día era una lucha contra el vacío, contra la soledad que se apoderaba de mi corazón, dejando un espacio frío y oscuro donde antes había sueños. No podía respirar sin sentir que me ahogaba en un mar de indiferencia. Pero, en medio de mis violaciones, aquella tormenta interna, algo se mantuvo firme. Una voz interna, casi un susurro, que me repetía una y otra vez que no estaba sola, que debía resistir, que había algo más allá del dolor. Esa voz se convirtió en mi única compañía, en mi refugio cuando el mundo parecía negarme cualquier esperanza. Fue así como nació el refugio de las vidas olvidadas. No fue solo un lugar físico, sino un símbolo tangible de resistencia, de lucha contra la oscuridad que intentaba devorar nuestras almas. Mujeres que, como yo, habían sido silenciadas, ignoradas, hechas invisibles. Mujeres que llevaban heridas profundas, invisibles para muchos, pero que dolían con una intensidad que desgarraba el alma. Cada historia que llegaba a aquel refugio era un eco de la mía, una pieza más en el mosaico de sufrimiento y lucha que tejíamos juntas. Y fue allí, en ese espacio sagrado, donde comprendí que no hay cadenas que no puedan romperse, ni sombras que no puedan disiparse con la luz adecuada. Renata, esa niña que al principio me miraba con desconfianza y miedo, se transformó en un símbolo de esperanza viva. Su risa, llena de vida y pureza, ahora llena cada rincón del refugio, recordándome que el amor puede vencer incluso las heridas más profundas. Nuestra relación ha sido un viaje de sanación mutua. En sus ojos veo reflejada la mujer que fui, llena de miedo y dudas, y la madre que siempre quise ser, llena de fuerza y amor incondicional. Renata me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, que las heridas pueden cicatrizar si se les da el espacio y el tiempo adecuados. Tomás, mi compañero, mi sostén en las noches más oscuras, fue la luz que iluminó mi camino cuando parecía que todo estaba perdido. Su amor incondicional, su paciencia infinita, me enseñaron a amarme a mí misma y a creer que merecía una segunda oportunidad. En él encontré no solo un compañero, sino un alma gemela, alguien que comprendía mis silencios, que aceptaba mis cicatrices y que me acompañaba sin juzgar. Su presencia constante fue el ancla que me mantuvo firme en medio de las tormentas emocionales. Sin embargo, no todo fue fácil. Las heridas del pasado no desaparecieron de un día para otro. Cada amanecer era una batalla entre el deseo de perdonar y la rabia contenida que aún latía en mi interior. Mi hijo Gael eligió la distancia y el silencio. Una lección dura que me enseñó que a veces la sangre no garantiza amor ni comprensión. Rosana, mi nora, desapareció sin dejar rastro, llevándose con ella la sombra tóxica que había contaminado mi vida durante tanto tiempo. Su partida fue un alivio inesperado, un respiro que me permitió empezar a sanar sin la carga constante de su desprecio.
Al mirar atrás, veo un camino lleno de piedras, de caídas y levantadas, de noches interminables y lágrimas derramadas en secreto. Pero también veo la fuerza que me permitió seguir adelante, la valentía que encontré en lo más profundo de mi ser para no rendirme. No soy la misma mujer que un día fue humillada y olvidada. Soy una guerrera que ha aprendido a transformar el dolor en fuerza, la tristeza en esperanza, la desesperación en renacimiento. El mar, eterno y sabio, sigue siendo mi confidente. Sus olas me hablan de ciclos y renacimientos, de tormentas que arrasan pero que también limpian y abren paso a la renovación. En su canto encuentro la paz que a veces me niega la vida cotidiana, y en su inmensidad descubro la promesa de que siempre, siempre, hay un nuevo amanecer esperando. Esta historia, mi historia, no termina aquí. El legado que dejo no es solo mío, sino de todas las mujeres que luchan contra su propia oscuridad. Que estas palabras sean un faro en la noche, una llama que nunca se apaga, un llamado a la valentía para renacer una y otra vez. Porque aunque la vida sea dura y a veces cruel, merece ser vivida con intensidad, con pasión, con esperanza. Mi nombre es Alma Castañeda, y aunque este epílogo podría parecer el final, es en realidad el inicio de un nuevo capítulo. Un capítulo donde el amor propio, la resiliencia y la esperanza son protagonistas, donde cada cicatriz es una medalla de honor y cada caída una lección para volar más alto. El mar seguirá su curso eterno, y yo, con él, continuaré navegando hacia mi destino, porque sé que a pesar de las tormentas, el horizonte siempre vuelve a brillar. Que esta historia inspire a quienes la escuchen a nunca rendirse, a luchar por su luz, a encontrar en la oscuridad la fuerza para renacer, porque en cada despedida hay un aprendizaje, y en cada nuevo día, una oportunidad para ser libres. Este es mi legado, el legado de Alma Castañeda. Un renacer constante, una llama que nunca se apaga, un susurro eterno de esperanza y valentía para todas las almas que buscan su luz en medio de la sombra. A lo largo de todos estos años, he aprendido que la vida es un camino lleno de momentos inesperados, de heridas que cicatrizan, de silencios que gritan, y de pequeñas victorias que nadie ve. La historia que he compartido no es solo la mía, sino la de muchas mujeres que, como yo, han vivido entre sombras, invisibles a los ojos de quienes alguna vez dijeron amarnos. Hemos dedicado nuestra juventud y nuestra fuerza a cuidar, a sostener, a darlo todo por quienes llamamos familia, y muchas veces, en ese proceso, olvidamos quiénes somos realmente. Cuando mi propio hijo, la persona que pensé que siempre estaría a mi lado, me dijo que estaba demasiado vieja para eso, sentí un golpe que iba mucho más allá de las palabras. Fue un golpe al alma, a la dignidad, al derecho más básico de cualquier ser humano, el derecho a ser feliz y a amar sin condiciones ni límites. Esa frase tan fría y cruel podría haber sido el final de mi historia, pero en cambio fue el comienzo de una nueva vida. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo para cumplir las expectativas de otros, especialmente cuando esas expectativas solo me hacían sentir menos, invisible, inútil. Muchas mujeres como yo hemos sido enseñadas a callar, a aceptar nuestro lugar sin cuestionarlo, a poner la felicidad de los demás por encima de la nuestra, a ser sombras en la casa que una vez fue nuestro hogar y que poco a poco se convirtió en una prisión. Pero lo que nadie nos dijo es que nunca es tarde para renacer, para recuperar el tiempo perdido y para decidir qué queremos hacer con el resto de nuestros días. La vejez no es sinónimo de olvido ni de abandono. Es una etapa donde, si nos atrevemos, podemos recuperar nuestra voz y reclamar nuestra libertad. Reencontrarme con Tomás, aquel amor que creía enterrado en el pasado,
Fue como un soplo de aire fresco que me recordó que aún quedaban capítulos por escribir en mi vida. Él me mostró que el amor no entiende de edades ni de cicatrices, que la ternura y el respeto pueden sanar los vacíos que otros dejaron. Con él aprendí que merezco ser amada por lo que soy, no por lo que hago para otros, y que cada día que despertamos con ganas de seguir adelante es un regalo que debemos aprovechar. Sé que para muchas mujeres esta historia puede parecer un sueño lejano, un lujo que no se pueden permitir porque están atrapadas en sus responsabilidades, en la culpa, en el miedo, pero también sé que dentro de cada una hay una llama esperando ser avivada, un deseo profundo de ser libres, de sentirse vivas y completas. El desafío está en escuchar esa voz interior y tener el coraje de actuar, aunque eso signifique romper con lo que la sociedad o la familia esperan de nosotras. La lucha por la dignidad y la autonomía no siempre es fácil. Enfrentamos prejuicios, desprecios y amenazas que buscan silenciarnos o hacernos sentir culpables. Pero rendirse no es una opción. Porque cada paso que damos hacia nuestra libertad es un acto de valentía, un testimonio de que aún tenemos mucho por dar y por vivir. Nuestra edad no debe ser una cárcel, sino un espacio para explorar nuevas pasiones, para reencontrarnos con nosotras mismas y para construir un legado que inspire a las generaciones que vienen. Quiero decirles a todas las mujeres que me escuchan que no permitan que nadie les diga que están demasiado viejas para amar, para soñar, para comenzar de nuevo. Que esas palabras no sean una condena, sino un desafío para demostrar que la vida puede sorprendernos cuando menos lo esperamos, que la felicidad no tiene fecha de caducidad y que el amor, en cualquiera de sus formas, es la fuerza más poderosa que existe. Hoy, después de todo lo que viví, puedo decir con orgullo que la vejez no es el final del camino, sino el inicio de una etapa donde la sabiduría y la experiencia se unen para crear algo hermoso. He aprendido a valorar cada instante, a disfrutar de las pequeñas cosas, a agradecer el amor verdadero y a dejar atrás el miedo al qué dirán. Porque al final, lo que importa no es cuántos años tenemos, sino cómo vivimos esos años. Y yo elijo vivir con la cabeza alta, con el corazón abierto y con la certeza de que cada día es una oportunidad para renacer, para ser feliz y para amar sin reservas. Que esta historia sirva como un faro para todas las mujeres que sienten que sus sueños se han quedado en el camino, que sepan que nunca es tarde para retomar el control de su vida, para romper las cadenas del pasado y para construir un futuro lleno de luz y esperanza. La vida es un regalo que merece ser vivido con intensidad, con pasión y con la convicción de que, aunque el cuerpo envejezca, el alma puede renacer una y otra vez. Y yo, ahora más que nunca, estoy viva y seguiré viva, porque en mí arde un fuego que nada ni nadie podrá apagar.